Buenas noches a todos los participantes del día de hoy. Me voy a presentar nuevamente. Gracias, Fiorella, también. Yo soy Nuri Natalie Chumbitas Valdivia, magíster maestro de gestión en salud de la Universidad Norbert Wiener. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, no solamente para el primer nivel de atención, sino para todos aquellos que trabajan en diferentes sectores del sistema de salud. Es bueno tener conocimiento del manejo de un paciente con este tipo de diagnóstico, porque aún en nuestro país sigue siendo un caso prevalente. Voy a compartir pantalla para iniciar ya con la ponencia. Bien. El día de hoy vamos a tratar este tema denominado de esta forma, este diagnóstico tan importante que debemos todos los profesionales conocer, sus síntomas, cómo identificarlo a tiempo para ayudar a nuestros pacientes. Antes de hablar exactamente de los serotipos, me gustaría que ustedes tengan un pequeño, de repente un preámbulo antes de pasar directamente a esto. Si bien en nuestro Perú ahí existen zonas endémicas de este tipo de enfermedad denominada de esta forma, dengue, pero es importante que los profesionales lo conozcamos que también en las zonas urbanas, habló de Lima, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, hay muchos casos que se han reportado, si bien son aislados, no hablamos de una endemia en nuestra zona o en nuestro distrito de Lima Sur o de cualquiera de estos que pertenecen a Lima Metropolitana, pero es importante saber que si esto no se controla a tiempo, esto puede considerarse de mayor gravedad y producirse una endemia que pasaría a ser algo más preocupante en nuestra población. El causante del dengue es un virus de la familia Flaviviridae, así se denomina. Y este tiene 4 serotipos que son desde el DEM1 hasta el DEM4. Cada serotipo se subdivide en genotipos distintos. Específicamente, el DEM2 es el que se asocia frecuentemente con infecciones y epidemias graves de dengue. Estamos hablando de una terminología a nivel mundial, pero para que ustedes también lo conozcan. En cuanto el DEM2 consta de 6 genotipos: el asiático americano, el asiático 1, el asiático 2, el cosmopolita, el americano y el selvático. Cada uno de ellos están presentes en la población mundial y son cepas de DEM2 que se subdivide en 15 linajes, por eso que cada uno tiene una cantidad, como ustedes pueden ver, asiático americano 7, el asiático 1, 2 y así. En conjunto hacen 15 linajes de este DEM2, que es, recordemos que es uno de los genotipos del dengue. Tengamos en cuenta que frecuentemente el DEM2 es el que ocasiona ese tipo de linajes. Bueno, en realidad la dispersión en nuestro país ya se ha dado en diversos departamentos, pero generalmente, como les decía a un inicio, se da en las zonas endémicas de la selva, pero puede darse muchos en las zonas urbanas, pero hablamos de zonas urbano marginales, es decir, aquellas zonas de nuestra Lima metropolitana que no cuentan con los servicios de agua potable, no tienen desagüe, entonces esos son justamente focos para la existencia o que podría darse esta enfermedad del dengue si no hay un control del aspecto, desde el nivel local, o sea, desde el gobierno local, desde los que forman parte de los dirigentes poblacionales, también desde del sector salud, todos ellos en conjunto tienen que conectarse y formar un equipo para justamente controlar estos casos del dengue en las diversas jurisdicciones, en las diversas comunidades de nuestro país. Pero si hablamos
de cuál sería la respuesta desde el Estado que va a ayudar justamente a evitar o a controlar estos casos de dengue en nuestro país. Se ha configurado una planificación o una estrategia que se considera como una respuesta planificada ante este tipo de enfermedades. Específicamente, se habla de la estrategia de gestión integrada para la prevención y control del dengue, la cual ha demostrado por diversas investigaciones, esta estrategia no solamente se desarrolla aquí en nuestro país, se desarrolla en diversos países como Chile, entre otros, que la consideran muy necesaria porque se ha demostrado que tiene una gran utilidad en la gestión en los diversos países, justamente para prevenir y organizar la respuesta nacional ante situaciones de brotes y epidemias. Es decir, esa estrategia no solo se toma para los casos de dengue, sino también para otras endemias, resulta ser muy útil. ¿Y en qué consiste? Cuando hablamos de este tipo de puntos a tratar dentro de esta estrategia, es necesario considerar diferentes ejes. Entre uno de ellos está los macrofactores. Cuando hablamos de este término, dentro de esta estrategia se refiere a incluir la coordinación, planificación, presupuesto que es proporcionado por la Dirección General. Es decir, si hablamos, ustedes saben, muchos de ustedes trabajan en diversas instituciones o IPRES de Lima o de provincia, pero cada una de ellas está bajo a una dirección general, es decir, bajo una dirección de red integrada. En este caso, por ejemplo, donde yo laboro es la dirección integrada Lima Sur. Esta incluye diferentes establecimientos, centros de salud de primer nivel, hospitales de mayor complejidad. Les hago referencia a esto porque cuando habla de macrofactores quiere decir que estas direcciones generales tienen que prever que se incluya un plan de prevención y control, que incluya la planificación justamente de las actividades que se van a hacer en cuanto al control del dengue. Y se tiene que direccionar un presupuesto que está incluido dentro de este plan. Justamente eso es lo que el presupuesto direccionado hacia estas actividades va a permitir el cumplimiento de acciones en beneficio del control de esta enfermedad denominada dengue. Ahora, si hablamos ya de lo que se considera como la epidemiología, otro de los ejes también importantes es considerar cómo el sistema se considera como un sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia epidemiológica que justamente se brinda para que pueda obtener de manera oportuna la información de las tomas de decisiones que se han realizado. Es decir, todo establecimiento de salud debe contar con una persona, un profesional encargado del área de epidemiología, el cual va a recibir los reportes, va a hacer el seguimiento de casos. Entonces, eso va a permitir tener un grueso de acumulados dentro de cada dirección de salud y va a poder tomar las decisiones en cuanto se observan que hay hay una mayor cantidad de casos que están apareciendo, es decir, hay una incidencia de estos casos en su jurisdicción o simplemente no se han reportado casos, que sería algo muy beneficioso. Entonces, la única manera de hacer eso es hacerlo desde los establecimientos, inclusive desde el primer nivel de atención se debe llevar a cabo. Cuando hablamos de comunicación, es necesario que la población, que la comunidad y la familia modifiquen sus estilos de vida para que sean o se logren ser saludables, relacionados justamente al almacenamiento y conservación del agua de uso doméstico. Para ello, para conseguir esa comunicación social, es necesario que nuestros agentes comunitarios estén de la mano con el personal de salud, con el sector, desde el sector salud, desde el gobierno local, todos ellos en conjunto deben tomar medidas en el cual se favorezca la capacitación continua a estos agentes para que ellos puedan transmitir la información a la población por zonas. La mayoría de las zonas
que pertenecen a una jurisdicción que está a cargo de que un establecimiento de salud vela por la salud de toda esa jurisdicción. Entonces, está conformada por zonas, por sectores. Eso muy bien lo saben los profesionales que trabajan en el primer nivel de atención. Entonces, cada zona, cada sector tiene que tener a un responsable, por ejemplo, ¿no? Una enfermera responsable de un área tiene que, aparte de manejar conocimientos, aparte de manejar capacidades para, en cuanto a inmunizaciones, en cuanto a nutrición, para prevenir la anemia, entre otros conocimientos que debe contar como profesional, también debe conocer cómo identificar a tiempo un caso de dengue, cuáles son los síntomas, signos de alarma, entre otros, que ahora voy a denominarles dentro de las diapositivas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque de lo contrario, si no existe esa comunicación social, como su mismo término lo dice, con la sociedad, con la población, es difícil el control de esta enfermedad. También es importante un manejo integrado de los vectores. Para ello, va a ser necesaria justamente la disminución de los índices entomológicos. Algo muy importante que se debe considerar es que el encargado responsable del área de epidemiología va a hacer siempre un reporte, un seguimiento para que este índice esté por debajo del 1% para considerarse que hay un control de vectores. En cuanto al laboratorio, pues es necesario contar con un área de laboratorio en los diferentes centros de salud, en especial en los establecimientos de primer nivel de atención. Claro, está bajo su capacidad resolutiva, ¿no? Hay puestos de salud que no lo tienen porque no cuentan con todos los profesionales, pero si hablamos de un centro de salud, una microred o un centro materno, ellos cuentan con laboratorio y justamente ellos son los que van a hacer ese soporte necesario en salud pública, que va a facilitar la investigación, justamente la investigación en casos de dengue o sospecha de casos de dengue. ¿Y por qué es importante también considerar dentro de estos pilares, dentro de ellos, a la atención al paciente? Porque es vital para evitar las complicaciones y muerte por dengue mediante la detección oportuna o precoz de los casos de dengue. Si no se da una detección precoz de ellos, podemos justamente llegar a que este paciente pueda evolucionar o llegar a un estadio de complicaciones y también podría suceder un caso de muerte. Aquí vemos, miren, un paciente, el dengue puede causar la muerte, sí. Esta enfermedad, cuando llega a un estadio muy grave, entonces puede ocasionar esto de manera, y es innecesario llegar a ello si es que los profesionales toman muy en serio el diagnóstico, le hacen un seguimiento, se concientizan en tener la capacidad de poder reconocer a tiempo estos síntomas. Podríamos ayudar a mucha gente que está en unas zonas donde podría aparecer algunos casos. Es necesario identificar e interpretar correctamente la evolución y la enfermedad. ¿Cuáles son las rutas a la muerte por dengue? Algo que es muy triste saber que a veces de manera oportuna no podemos actuar y eso nos conlleva a que nuestros pacientitos puedan llegar a un estadio y a la aparición de diversas complicaciones en diversos órganos. Por eso se puede decir que hasta ocasiona una falla multiorgánica en diferentes órganos que son muy importantes en el cuerpo humano. Entonces, algo que debemos saber es que a nivel o en el hígado podría evolucionar el dengue en una hepatitis. Así también podría darse una insuficiencia hepática. En el caso del corazón, podría ocasionarse una miocarditis. En el cerebro, ocasiona encefalitis. Y algo a tener en cuenta cuando ya siguen las complicaciones y no existe un tratamiento oportuno, puede evolucionar en una hemorragia, el conocido dengue hemorrágico, que es el más grave. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y se asocia por presentarse vómitos, fiebre alta, dolor de cabeza, malestar o dolor abdominal, e inclusive esto ya evoluciona o continúa hacia un shock. Cuando hablamos de un shock, hablamos de ya complicaciones de mayor magnitud, que también ahora lo vamos a ver dentro de las
de las PPT. Vamos a verlo cada uno de ellos. Las principales causas de muerte en el dengue son las complicaciones del shock, como le decía anteriormente. Hay que tener mucho cuidado con ellas porque entre los más importantes o resaltantes está el distrés respiratorio, la insuficiencia renal aguda, la coagulación intramuscular diseminada. Hablamos ya de una dificultad, hay una dificultad dentro de la coagulación normal, grandes hemorragias, por eso se le denomina el dengue hemorrágico, que ya ocasiona diversas complicaciones en el paciente, acidosis metabólica, arritmias cardíacas. Como le decía, hay una falla multiorgánica. Se le denomina así porque da en el mismo momento, al parecer, este diagnóstico con complicaciones, entonces diversos órganos se ven afectados y sobre todo los órganos que son los más importantes. Es así que evoluciona en una encefalitis, hepatitis, miocarditis. ¿Se tiene que evitar el shock? Sí. Significa evitar sus complicaciones y por tanto evitar las muertes por dengue. ¿Y cuáles serían las necesidades? Hay que fortalecer al recurso humano en el diagnóstico del dengue. En situaciones de epidemia, reducir el tiempo de espera y agilizar las atenciones de los pacientes, organizando los servicios de salud desde el primer nivel de atención. Es básico. Si nosotros, todos debemos tener una cultura de prevención, no tenemos que esperar a llegar a unas complicaciones para ser atendidos a nivel hospitalario. Debemos contar los profesionales con los conocimientos previos sobre este diagnóstico para poder, durante las visitas domiciliarias o durante las llamadas telefónicas, prever si alguno de nuestros pacientes está presentando alguno de estos signos de alarma. Agilizar la atención a pacientes organizando los servicios de salud del primer nivel de atención con un equipo de recursos humanos capacitado en el manejo de este diagnóstico dengue. ¿Y cuáles son los objetivos? Hay que prevenir el shock. Ese es el principal objetivo desde el momento que sospechamos o ya tenemos síntomas que nos indican que puede ser un caso de dengue, y evitar muertes por dengue. Ese es otro de nuestros objetivos como profesionales de la salud. Aspectos importantes que debemos tener en consideración, en este caso desde el aspecto médico. Si bien nosotros, los que estamos aquí presentes, la mayoría son enfermeros o técnicos, pero es bueno tener en conocimiento lo que se debe hacer desde el aspecto médico hacia un paciente con dengue. Lo primero es definición de caso y nueva clasificación, que también les voy a explicar un poco a grosso modo. Curso clínico de la enfermedad, cómo está evolucionando la enfermedad desde el momento del diagnóstico, hacer un correcto diagnóstico para saber diferenciar entre COVID-19, Zika o dengue, conocer e interpretar los signos de alarma, manejo de fluidoterapia, porque muchos de nuestros pacientes con dengue presentan deshidratación, uso irracional de fármacos en dengue. A veces, cuando no se diagnostica de forma apropiada, se dan medicamentos que no son para esta enfermedad y en vez de favorecerlo lo complica. Formas atípicas, eso también el médico lo va a discernir para saber si se trata o no de esta enfermedad o una enfermedad parecida al dengue o el dengue, pero de una forma, una evolución diferente, porque recordemos que hay varios serotipos que lo pueden causar. Dengue en poblaciones especiales y dengue y COVID-19, que son diferentes síntomas, pero en algunos van a ustedes observar que hay coincidencias. Organizar, es importantísimo que ustedes tengan en cuenta organizar los servicios de salud en el manejo del dengue desde el primer nivel de atención. Si hablamos del dengue, es una sola enfermedad. Eso quiere decir que el dengue no es que va a aparecer una enfermedad y luego va a presentar otras evoluciones o va a denominarse de otra forma. Simplemente el dengue aparentemente al inicio no tiene síntomas, luego ya aparece una fiebre indiferenciada que puede descender con el paracetamol y aparentemente es algo viral que puede suceder y puede pasar, pero ya luego van a aparecer los síntomas del dengue sin signos de alarma y luego el dengue con signos de alarma y posteriormente puede llegar a un estadio de dengue grave. El dengue es una enfermedad sistémica, eso hay que tenerlo en cuenta porque afecta varios órganos de nuestro cuerpo, y dinámica porque evoluciona e inclusive puede llegar a un estadio muy grave. Algo a tener en cuenta también durante el diagnóstico
es reconocer algunos signos como cefalea, sangrado de las encías, nariz y ojos. Entre los síntomas vasculares, leucopenia, trombocitopenia, neutropenia, eosinofilia tardía, alteraciones de la coagulación. Síntomas de la piel, rash, que también vamos a ver ahora algunas imágenes para que ustedes puedan saber cómo se identifica, hematomas, petequias y púrpura. Entre los síntomas vasculares está pues la hipovolemia, disminución del volumen sanguíneo, hipotensión, disminuye la presión arterial, un shock, ya básicamente aquí estamos hablando de un shock que es algo muy severo, injuria hepática, ya se está afectando el hígado, hay líquido en cavidades corporales, engrosamiento de la pared vesicular biliar, hemorragia dentro de los órganos, vómito, sangrado intestinal. Miren, son realmente signos muy graves, signos de alarma que debemos tener en cuenta y algunos de los síntomas que no son tan graves, pero pueden evolucionar muy rápidamente hacia ellos, que son los signos de alarma. Puede haber dolor articular, alteraciones de hematopoiesis. Básicamente aquí estamos observando que no solamente se va a afectar el sistema, si hablamos del sistema circulatorio, o el corazón, o el hígado, también hay problemas de coagulación e inclusive también se afecta el cerebro porque empiezan a aparecer las encefalitis, también puede aparecer también problemas en páncreas, en riñones, miocarditis que es muy frecuente y una ruptura esplendénica. Todos ellos ustedes lo pueden simplemente para que tengan un concepto más claro. En general, hay falla multiorgánica en diversos órganos por el dengue. Lo que vamos a ver ahora y vamos a diferenciar es cuándo es un dengue que es sin signos de alarma y cuándo es con signos de alarma y como ahora se está diferenciando este tipo de diagnóstico, cuando hablamos ya de un dengue grave. Vamos a definir cada uno de estos casos. Primero, hablemos de la definición de caso sospechoso, porque también puede ser que se trate de que sospechamos de que es el dengue y luego del examen de laboratorio resulta que es otra enfermedad. Si vemos a una persona con un caso, o lo identifican como un caso sospechoso, es aquella persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y que presenta fiebre de inicio brusco, usualmente de 2 a 7 días de evolución, y mayor o igual a 2 de las siguientes manifestaciones. Como dice bien claro, puede tener 2 a más, no necesariamente todas. Dolor retroarticular, es decir, por detrás de los ojos, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, dolor de las articulaciones, manifestaciones cutáneas como exantema, que es lo mismo, sangrado, puede ser espontáneo o provocado, de repente se están lavando los dientes y empieza a sangrar, o simplemente de forma espontánea, síntomas digestivos como náuseas, vómitos, diarreas, con o sin cualquier signo de alarma o de gravedad. Entonces, ahí estamos hablando ya de una definición de caso de sospecha de dengue. Y si hablamos de una definición de caso de sospecha de dengue, pero en niños, es aquel niño que reside o haya viajado en los últimos 14 días a una zona con transmisión de dengue, es decir, una zona endémica donde ya han habido casos previos y que presenta cuadro febril agudo. Agudo quiere decir que de un momento a otro se presenta y por lo general de 2 a 7 días de evolución. Parecido a lo que hemos dicho hace un momento, pero nos manifiesta aquí que es sin foco aparente, o sea, con o sin cualquier signo de alarma o de gravedad. No tiene sumado otro, ¿no? Solamente se presenta esto y aparentemente solamente podría ser una infección viral, pero si estamos hablando de una zona endémica hay que tener mucho cuidado de sospecha. Características de la fiebre en dengue. ¿Cómo podemos identificar si realmente se trata de un caso febril por dengue? Porque es una fiebre alta de inicio súbito, continua, baja con el paracetamol, como hace un momento les dije, paciente recuerda el día y la hora de inicio de la fiebre y una frecuencia cardíaca que no corresponde a lo que debería tener con fiebre. Generalmente es menor de 7 días la fase febril, de 3 a 4 días, y es necesario consultar generalmente por fiebre y mialgia. Claro, a veces se acerca el paciente o el familiar con el niño o adolescente, se acerca porque tiene fiebre, pero a pesar de que no tiene un signo sumado, solamente aparentemente solamente está en el estadio febril. Entonces hay que observar porque se van a ir sumando
otros signos que debemos tener en cuenta durante el diagnóstico del dengue. ¿Qué es lo que aparece generalmente al final de la enfermedad? Ese es el rash, para que ustedes lo puedan identificar, que es muy frecuente en los casos de que son como islas blancas y más rojo, así le denominan, ¿ve? Acá está todo rojito, y de pronto ustedes van a ver así como unos circulitos que le dicen las islas blancas, así como manchitas blancas. Entonces es necesario que ustedes, de esta forma, ustedes podrían ya sospechar de que este paciente ha tenido dengue, y esto generalmente aparece al final. Muchas veces nuestro paciente de repente evoluciona satisfactoriamente, sin signos de alarma, y en casa pues se recupera y acude, como es por lo general, muchos de los pacientes acuden cuando ya está muy mal, pero si ven que están evolucionando bien, en casa se recuperan solos, y más aún si tenemos pacientes de zonas rurales o de zonas muy alejadas, en zonas donde hablamos de pequeños grupos de población como la selva. Entonces a veces ellos no tienen acceso a atención de salud, entonces entre ellos, de su forma o por su cultura, muchas veces se recuperan. Pero hay que tener en cuenta que no todos van a evolucionar de forma favorable. Muchas de las personas van a llegar a un dengue grave. Entonces, ante esto, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud realizó una clasificación del dengue en el 2009, en el cual lo va a dividir o lo va a clasificar en dengue sin signos de alarma, así también con signos de alarma, y también lo divide en dengue grave. Por tanto, generalmente los de sin signo de alarma se presentan en el 86 al 90% de la población. Cuando hablamos con signos de alarma, ustedes pueden ver ahí un porcentaje menor, de 8 a 10%. Y cuando hablamos de un dengue grave, ya se presenta de 2 a 5%. Entonces, generalmente se presentan los casos sin signos de alarma. Al menos eso es lo que el reporte que han hecho en el Perú durante los últimos años. Si hablamos del dengue sin signos de alarma, hablamos de que viajó a áreas endémicas de dengue, ya sabemos que de 7 a 14 días antes, tiene fiebre y puede cumplir con más de los siguientes criterios, que puede ser náusea, vómito, exantema, cefalea, dolor de cabeza, mialgias, dolores en las articulaciones, siente como dolor en los músculos, y cuando le hacen el test del torniquete, que eso lo hace el médico, resulta positivo, hay una leucopenia. Entonces, cualquiera de ellos ya podría, leucopenia, se puede obtener ese resultado a través de un examen de laboratorio, ¿no? Eso no se puede observar a simple vista. Y los signos de alarma, que aquellos pacientes que tienen signos de alarma son como el dolor abdominal intenso y o mantenido, y o dolor a la palpación del abdomen. Generalmente aquí solamente está la presente el dolor, ¿ya? Sumados, o sea, aquí todavía no hablamos de una acumulación de fluidos, solamente dolor abdominal. Vómitos persistentes, acumulación de líquidos, pero en algunos casos, no en todos, pero puede estar presente, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, hipotensión, hepatomegalia, hablamos de un hígado agrandado, y al examen de laboratorio hay un aumento progresivo del hematocrito. Entonces, algo que ustedes deben recordar es, ante un signo de alarma, ya estamos pensando en dolor abdominal, estamos pensando en vómitos persistentes, en acumulación de líquidos, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, ya se está afectando el corazón, ya se está afectando la pleura de nuestros pulmones. Entonces, esos son algunos de los signos de alarma a considerar, y claro, bajo una evolución clínica, el médico va a determinar cuál de ellos son los que están presentes, y recordar que también es necesario el examen de laboratorio. Cuando hablamos del dengue grave, aquí sobresale el choque por escape severo de líquidos. Hay una hemorragia severa, por eso que se le denomina como, a este dengue grave también se le denomina como un dengue hemorrágico. Hay un daño severo de los órganos, hablamos de un daño multiorgánico en diversos órganos de nuestro cuerpo, y cuando hablamos del escape severo de plasma, esto nos lleva a un choque
acumulación de fluidos y distrés respiratorio. Ya hay una dificultad para respirar, hay una acumulación de fluidos en nuestros órganos, también se suma el sangrado severo, según evaluación del clínico, es decir, según la evaluación médica, se van a ir estableciendo estos signos. ¿Cuál es el daño? También hay un daño severo en los órganos, como le decía, se ve afectado el sistema nervioso central, se ve afectado el corazón, otros órganos y el hígado. Entonces aquí ya hablamos de un shock, hablamos de muchas complicaciones. ¿Y por qué la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, recomienda esta nueva clasificación que aún está vigente? Porque es una clasificación basada en el reconocimiento de signos y síntomas en vez de parámetros de laboratorio. Recordemos que para el diagnóstico no solamente se va a considerar el parámetro de laboratorio, si bien esto lo hace el profesional médico, es necesario también que se realice pues una evaluación clínica, antecedentes, entonces no solamente el laboratorio se suma a este diagnóstico, entonces por ese motivo la OMS y la OPS han considerado esta nueva clasificación. También porque detecta mejor los casos graves y no graves de la enfermedad. Así también el reconocimiento de los signos de alarma han sido clave para prevenir la progresión de los casos a formas graves de la enfermedad. También lo considera de esta forma porque con esta clasificación se ha cambiado el paradigma en la atención de los casos de dengue, es decir, han permitido fortalecer la atención de casos desde el primer nivel de atención para prevenir la progresión a formas graves desde este nivel. Como les decía, y siempre les voy a recalcar, desde el primer nivel de atención es necesario que el equipo de salud se concientice por la necesidad de identificar a tiempo estos signos para evitar, el objetivo principal, evitar complicaciones y evitar la muerte. Permite clasificar y tratar al paciente en tiempo real y no de manera retrospectiva, como sucedía con las clasificaciones anteriores. Claro, en tiempo real, cuáles son los signos, qué es lo que presenta, exámenes de laboratorio, la clínica y todo eso le va a ayudar al profesional médico. Es una clasificación más amigable para ser usada. Ha demostrado que los médicos se equivocan menos en el uso de esta clasificación. Bueno, el dengue en curso clínico, existen fases de evolución clínica, es necesario conocer que existe una fase febril, una fase crítica. En esta fase crítica se le considera que hay una extravasación del plasma, por eso habla de la citis, se habla de otros signos que se suman a esto, y la fase de recuperación. Entonces, los días va a depender de, muchas veces los días son estáticos, pero en algunos pacientes esto puede variar en cierta medida. En la fase inicial, para que ustedes lo puedan tener en cuenta, hablamos de que es muy sintomática, ¿ya? Y es de efervescencia, porque ahí es donde se presentan con mayor cantidad los síntomas, como son la fiebre, la cefalea, el dolor retroauricular, las artromialgias, el exantema, y también hay un discreto dolor abdominal, diarrea, fotofobia, náuseas y anorexia. Ya como ustedes saben, fotofobia es esa dificultad para poder estar presentes en luz, hay ese malestar al estar en contacto con la luz, náuseas y la anorexia, pues no, eso también es característico en un paciente que está haciendo la fase inicial del dengue. ¿Cuál sería la mejoría clínica del dengue sin signos de alarma? Pues sí, es muy importante tener en cuenta que cuando un paciente presenta los signos, síntomas sumados a aquellas manifestaciones que no son de alarma, pues se considera que hay una mejoría notable en este paciente, una mejor evolución. Pero aquellos pacientes que tienen dengue con signos de alarma, ellos pueden pasar muy rápidamente a un shock. Por eso hay que, si el profesional médico lo identifica a tiempo o el profesional que ha tenido contacto, puede evitarse ello. Cuando estamos ante un dengue grave, eh, puede sumarse a este dengue el shock o viceversa. El shock también puede puede complicarse y producirse inclusive un dengue hemorrágico. Entonces, este dengue hemorrágico es el que ocasiona daño multiorgánico, es el que ocasiona el sangrado severo. Si hablamos del dengue sin signo de alarma, que es
es el que más sobresale en los casos, al menos que se han presentado en los últimos años en el Perú, pues están en un 86 a 90% de incidencia. Generalmente ellos son los que tienen mayor carga y cuando son con signos de alarma, pues solo el 8% y el grave del 2%. ¿Cuál sería entonces? Es importante tener en cuenta la respuesta inmunológica a la infección por virus de dengue, que puede ser protectora y conducir a la curación. Es decir, cada organismo va a actuar de diferente manera. En gran medida, pues, puede ser parte genética, alimentación, también bueno, la evolución de la enfermedad, la misma reacción que pueda tener su sistema inmunológico, pero también puede conducirnos a una patogénica y conducir justamente hacia la muerte. Bueno, aquí vemos un caso de cómo sucede la picadura, vemos la epidermis, dermis, entonces justamente donde lesiones en esta zona. Eh, Hablamos del shock, pues sí, cuando hay un shock, recordemos siempre eso, cuando un paciente está ante ya un shock, que generalmente se da cuando un paciente ya ha tenido una hipovolemia, entonces en este caso ya evoluciona hasta el shock, entonces es frecuente en ellos evidenciar a través de la clínica la extravasación del plasma, incluyendo extravasación de proteínas esenciales de coagulación. Por eso es vital también los exámenes de laboratorio para poder diferenciar. El evento principal en la fisiopatología del dengue no es la hemorragia, es el incremento en la permeabilidad vascular. Esta permeabilidad vascular, denominada así, extravasación, nos lleva hacia la hipovolemia. Y justamente esta hipovolemia, que es la disminución de sangre o los torrentes sanguíneos del organismo, pues ocasiona ese shock. Ese shock, ese shock nos lleva al paciente hacia la muerte. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas? Si hablamos ya de un paciente que tiene ya un dengue grave. En pleura se da un derrame pleural, en el abdomen una citis, en el pericardio derrame pericárdico, alveolo, que ya conocemos que está en nuestros pulmones, hemoptisis, estamos hablando ya de vómitos con sangre, intestino, melena, hematemesis, es decir, presencia de sangrado en las heces, en el tracto urinario, hematuria, sangre en la orina. En la mujer, si hablamos específicamente de los órganos reproductivos, hay una menorragia, sangrado transvaginal. En el cerebro, pues hay una lesión, específicamente se denomina encefalopatía. Aquí vemos algunos de los mitos o verdades, ¿no? Dice, necesito el resultado de las plaquetas para saber si va a sangrar y si voy a transfundir plaquetas. No necesariamente, ¿no? Eso va a ser también a través de la clínica, por eso que ahora ha realizado la OMS y OPS ha hecho esa clasificación para que a través de la clínica justamente los médicos puedan identificar a tiempo y no necesiten de un resultado de plaquetas para poder iniciar con la transfusión, porque muchos de ellos ya pueden llegar a ese estadio. Aquí vemos el caso de un pequeñito de 2 años del Hospital Santa Rosa, este es en el 2015, con un recuento de plaquetas de 10.000. Dengue con signo de alarma, algo que tenemos que recordar. Este es como un pequeño resumen y ustedes aquí deben estar muy atentos porque nos va a servir para recordar, identificar a tiempo estos casos y saber diferenciarlos. Ya inició fuga de líquidos, por lo que el objetivo del manejo de acuerdo a la guía es prevenir el progreso al shock. Un paciente con el diagnóstico de dengue con signos de alarma no debe progresar al shock irreversible y fallecer. Entonces, apenas ya tengamos el diagnóstico por evaluación médica de un dengue con signos de alarma, no se debe permitir el progreso al shock irreversible, porque eso es muy fácil de pasar a una muerte. Entonces, lo que se debe hacer es iniciar, ante el inicio de la fuga de líquidos, es necesario los datos clínicos, signos de alarma, si hay dolor abdominal, cómo están los signos vitales, frecuencia cardíaca, pulso, frecuencia respiratoria, presión arterial, llenado capilar, si es normal. Ante estas características, manifestaciones en el paciente, podemos hablar ya de un inicio de la fuga de líquidos.
Cuando hablamos de hipoglucemia, también se tienen que considerar los datos clínicos, los signos de alarma, dolor abdominal, frecuencia cardíaca y pulso aumentado. Y si es, ¿cómo diferenciamos si es un shock reversible? Pues porque también se toma en cuenta los datos clínicos, los signos de alarma, el dolor abdominal, pero aquí hablamos de un shock compensado, es decir, una frecuencia cardíaca y pulso aumentado, piel fría, disminución de los pulsos periféricos, oliguria, shock hipotensivo y mayor taquicardia y se presenta hipotensión. Condición de se detendría y rápidamente por riesgo a falla cardiovascular, a paro cardíaco. Entonces, este es un shock que puede ser reversible, pero se tiene que actuar a tiempo. Si hablamos de un shock irreversible, aquí ya hay una disfunción progresiva de los órganos con daño irreversible. Aparece bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial baja, mucho más. Este proceso se vuelve irreversible a pesar de los esfuerzos de la resucitación. Entonces, hay que tener en cuenta que cómo evoluciona tan rápidamente nuestro paciente si es que no sabemos identificar a tiempo la fuga de líquidos en ellos. Los signos de alarma anuncian que el shock es inminente. Vamos a ver. El diagnóstico se realiza a partir de 3 criterios: antecedente epidemiológico, cuadro clínico y los exámenes auxiliares. Es muy importante que todo profesional médico y ustedes también tengan el conocimiento que se da a través de 3 criterios: antecedente epidemiológico, es decir, tenemos que tener en consideración si nuestro paciente ya fue o presentó un caso de dengue, de repente el que no tuvo signos de alarma, pero fue de otro serotipo. Recordemos que una persona que se contagia con uno de los serotipos tiene inmunidad contra ese serotipo, pero si se vuelve a contagiar, simplemente la inmunidad es relativa, temporal. Es decir, él se puede contagiar nuevamente de otro serotipo. Por eso es importante conocer los antecedentes epidemiológicos propios y también de la zona donde está viviendo. Cuadro clínico, por supuesto, todos los signos que está presentando y los exámenes auxiliares que son necesarios, que también ahora lo vamos a ver, para que ustedes puedan capacitar a su población. Los diagnósticos, diagnóstico, evaluación de la fase y severidad de la enfermedad, que es tan importante para poder identificar a tiempo. Primero, tenemos que saber qué es el dengue, qué fase del dengue está, si es la fase febril, si es en la fase crítica o simplemente ya pasó a la fase de recuperación, en donde ya está febril y ya no presenta síntomas. Recordemos que la fase febril es donde se exacerba la mayoría, ahí solamente hay fase de fiebre. Pero la fase crítica es donde se exacerban todos los signos. Empiezan a aparecer todos los signos que hemos visto hace un momento. Por eso es importante identificar a tiempo ello. ¿Existen signos de alarma? ¿Cuál es el estadio hemodinámico? ¿Se ha afectado la frecuencia cardíaca de nuestro paciente? ¿Hay una bradicardia? ¿Hay una hipotensión? ¿O estamos ante una presión baja, una presión alta y se suma la fiebre? ¿Qué más? ¿Cuál es el estado hemodinámico de nuestro paciente? Si hay un shock. Aquí también es importante que ustedes en esta PPT nos dice el diagnóstico diferencial, porque muchas veces podemos confundir el dengue con el chikungunya o el Zika. Entonces, cuando hablamos de fiebre, presenta 4 cruces, es decir, en el dengue la fiebre puede llegar a ser muy alta, pero recuerden siempre que puede descender con el paracetamol. En el chikungunya la temperatura no es tan alta y en el Zika es mucho menor. No es un indicador muy presente ni muy como en el dengue. Las mialgias o artralgias, pues en el dengue están presentes, mientras que en el chikungunya es más sobresaliente este signo. El edema de extremidades, porque hablamos de que hay una pérdida de líquidos, entonces en el dengue aquí no está presente, en el chikungunya está presente alguna medida. Exantema o maculopular, que es, está presente en el dengue, el chikungunya en mayor grado, igual en el Zika.
Lo que más, aquí les voy a hacer un resumen para que ustedes puedan, porque de repente esto les varía un poquito, pero vamos a verlo cada uno para que ustedes lo tengan en cuenta. En cuanto al dolor retroorbital, en el dengue está presente y en el Zika a la misma medida. Hiperemia conjuntival no está presente en el dengue, en el chikungunya sí, y más en el Zika. Y linfadenopatía sí está presente en el dengue y en el chikungunya, en grado menor en el Zika. La hepatomegalia, es decir, el agrandamiento del hígado, sí está en el chikungunya y no en dengue ni en Zika. Leucopenia, trombocitopenia, sí está presente en dengue y chikungunya, y la hemorragia, pues que sí sabemos que está presente, sí está presente en el dengue. Entonces, en resumen de este cuadrito, para que ustedes puedan discernir o diagnosticar adecuadamente cómo es, cuáles son los signos del dengue, es que tienen que tener en cuenta que sí hay un estadio febril, que puede llegar a ser muy alto, pero este desciende con el consumo de paracetamol. Luego de esto viene algo muy significativo, es la mialgia y artralgia, dolor en las articulaciones, en los músculos. No hay un edema, no está presente edema, pero sí hay dolor retroorbital, también o sea, a la altura de los ojos. También se caracteriza por una linfadenopatía. En el caso del dengue hay una leucopenia y trombocitopenia. Estos dos se pueden identificar solamente mediante exámenes de laboratorio, y ya cuando hablamos del dengue podemos llegar a una hemorragia, como es el dengue hemorrágico, entonces sí se puede presentar en este caso. Mientras que en el chikungunya y Zika no está presente, ese es el signo que más lo diferencia del dengue. ¿Cuál es el diagnóstico sindrómico? Bueno, como hablamos hace un momento del dengue, pues el síndrome febril. Prácticamente todos presentan esto, todos presentan el síndrome febril, con la diferencia que se suman otros signos. Eso es lo que lo diferencia del dengue. Si hablamos específicamente de diagnóstico sindrómico, es decir, de los signos y síntomas, estamos incluyendo aquí, cuando hablamos del síndrome febril, se suman otros, como les decía, no solamente se presenta este, luego pasa hacia el otro estadio, entonces, donde se exacerban todos los signos. Entonces, hay que diferenciar porque podría confundirse con hepatitis, fiebre amarilla, entre otros, pero la única forma de diferenciarlo, como dice aquí, es a través de, por ejemplo, en el dengue, recordemos, si lo queremos diferenciar ahora, que estamos en la coyuntura por el COVID-19, esto es básico que tenemos que saber reconocer, es la forma de transmisión. En el caso del dengue, a través del vector Aedes aegypti, recordemos que él es el que es el vector porque este pica a una persona que tiene esta enfermedad y de repente está todavía en la fase de incubación, o de repente simplemente está en el estadio febril y presenta algunas febrículas, y luego este zancudo va a picar a otra persona que está sana. Entonces, de persona enferma a persona sana se transmite a través de la picadura. Ese es el vector que transmite. Y en el caso del COVID, pues es de persona a persona, por secreciones respiratorias. Aquí no se necesita ningún vector, simplemente es de persona a persona. En el caso de la etiología, el dengue bueno, pertenece a la familia de los flavivirus, y es aquel que pues tiene 4 serotipos, ya les dije hace un momento que era del 1 al 4, y sobresalían más los casos de dengue con el serotipo número 2. En el caso del COVID es producida por este virus llamado coronavirus, que también del grupo RNA, pero recordemos que este pertenece al SARS-CoV-2. Y en cuanto a las características, en el dengue es de característica febril aguda. En ese momento se presenta esta fiebre sin aparentemente otro signo como mucosidad, flujo nasal, simplemente de pronto aparece un cuadro febril. En el caso del COVID-19, pues es febril, pero respiratoria aguda. Es decir, aquí hay una fiebre sumado a un signo o síntoma respiratorio. En el caso del dengue, la evolución es de más o menos de 7 días, es lo que puede demorar en evolucionar esto. Y en el COVID es más pronto, es de más o menos de 3 semanas para recuperación o evolución fatal. Claro, depende de cómo reaccione la persona, con estas variantes que ha habido, pues el tiempo de incubación ha disminuido en el COVID y pasa muy rápidamente
al proceso de no solo incubación, sino de la enfermedad, y a pesar de estar en el proceso de enfermedad, pues ahí donde puede contagiar o mayor contagiosidad. Entonces, en ese tiempo de recuperación o evolución sigue contagiando en el caso del COVID. En el caso pues del dengue no, porque simplemente tiene que ser a través del vector. Si la zona donde hay una persona con dengue, este vector de repente ya no está o solamente fue un vector que estuvo de repente por un periodo, entonces simplemente no va a haber esa contagiosidad, pero siempre ante este caso se tiene que hacer un cerco epidemiológico. Lo que este responsable de epidemiología de los establecimientos de salud es el que tiene que encargarse de eso. El riesgo, en el caso del dengue, existe un riesgo de muerte no con diagnóstico correcto. Es decir, si no se diferencia del COVID o otro tipo de infecciones como fiebre amarilla, entre otras tantas enfermedades que pueden tener un origen viral, entonces, si no se identifica a tiempo, no se diagnostica correctamente, entonces si no hay una identificación de signos de alarma y tratamiento adecuado, pues sí puede haber un riesgo de muerte. Entonces, recordemos, ahora lo que nunca deben olvidar es que el diagnóstico debe consistir en la evolución clínica y los antecedentes epidemiológicos y el laboratorio. Esos son los tres criterios que debe considerar siempre el médico, y ustedes como profesionales deben tener conocimientos para apoyo al especialista que pueda identificar a tiempo estos signos. En el caso del COVID, el riesgo de muerte se da también porque hasta la fecha no hay tratamiento curativo, y por las complicaciones, si hablamos de una paciente o un paciente con comorbilidades, este puede evolucionar muy rápidamente a complicaciones y podría morir. En el caso del dengue, la atención del paciente es desde el primer nivel o segundo nivel de atención, no requiere tecnología avanzada, exactamente no lo requiere, simplemente ya existe tratamiento para ellos, ya existe simplemente el seguimiento oportuno desde el primer nivel de atención, ya cuentan, como les decía, con un área de epidemiología que se encarga de informar mensualmente o de acuerdo a la necesidad de cada establecimiento si hay algún caso sospechoso o ha habido un caso de dengue. Entonces, eso desde el primer nivel de atención ya se maneja. En el caso del COVID-19, desde el segundo o tercer nivel de atención con tecnología avanzada, bueno, no necesariamente, ¿no? Ahora sabemos que desde el primer nivel de atención también se puede hacer el diagnóstico oportuno y el seguimiento de nuestros pacientes a través de las llamadas telefónicas o visitas domiciliarias con personal que esté capacitado y que justamente necesite el paciente ser visitado, porque muchos de ellos inclusive no pueden movilizarse cuando hubo estos de las olas, cada una de las olas pasadas, pues muchos de ellos requerían de atención dentro del hogar para hacer el seguimiento del COVID, sumado a otras atenciones. Entonces, estas son las diferencias generales entre el dengue y el COVID que se debe tener en cuenta para poder identificar a tiempo sus manifestaciones y no confundirlas. En cuanto a las manifestaciones, hablamos de aquí ya las clínicas. En el caso de la definición de caso sospechoso de dengue, recordemos, esto es como un recordaris, es la fiebre de 2 a 7 días de evolución y de más igual de 2 de las siguientes manifestaciones. No olvidemos náuseas, vómitos, exantema, cefalea, dolor retroorbitario o retroorbital, altura de los ojos, mialgias, atragias, puede estar presente signos de alarma o como que no también, no necesariamente, y sumado un shock. Acordemos que el shock puede ser un resultado de la hipovolemia. Y la definición de casos sospechosos de COVID es un paciente con infección respiratoria. Aquí sí están presentes los signos o síntomas respiratorios, aguda, fiebre elevada y al menos un síntoma o signo de tos, dificultad para respirar, sin otra etiología que explique completamente la presentación o contacto con una persona positiva a la enfermedad. Entonces, es muy fácil diferenciarlo. Cuando hablamos de un caso sospechoso de COVID, estamos hablando ya de un signo respiratorio. Hay tos, hay dificultad para respirar, no necesariamente los dos, puede estar uno de ellos y sumado a la fiebre. Entonces, es muy fácil diferenciar. También podría haber mialgia y atragia, ahí sí existe un poco de coincidencia, astenia, hay dificultad para sentir los sabores, diarrea, dolor abdominal, cefalea, escalofríos, fatiga y dolor de garganta.
Laboratorio durante los primeros días. Hay que tener en cuenta, si hablamos del dengue y el COVID, existe una diferencia notable. Cuando hablamos de dengue, es necesario que el médico tratante solicite exámenes para detectar si hay una leucopenia, si hay una trombocitopenia, si hay una proteína C reactiva negativa. Todo eso es necesario identificar a través de exámenes de laboratorio. El COVID-19 será necesario solicitar un hemograma para saber si hay algún cambio importante en este. En el caso del COVID hay una proteína C reactiva positiva. Pacientes clínicas similar al dengue sin síntomas respiratorios. Esto es algo que nos puede también servir. Es un paciente con una clínica similar a dengue, pero sin síntomas respiratorios. Eso hay que tener en cuenta. Semejanzas generales entre el dengue y COVID. Existen algunas semejanzas que vamos a verlos ahora. Por ejemplo, en el caso de asintomáticos puede transmitirse, claro, en el caso de los asintomáticos sí, puede ser transmisible. Existe una semejanza, porque hay personas, como le decía, están en el periodo de febril y aparentemente antes de realizaron una etapa de incubación en el dengue, entonces en ellos no tienen síntomas, no hay signos y si hay el vector, se puede transmitir con la picadura de una persona enferma a una sana. Y en el caso del COVID también, porque hay personas que son asintomáticas y no presentan síntomas y pueden contagiar a otros grupos. Tiene un periodo febril, ambas lo tienen, y en algunos casos otro crítico. También semejan en que hay infecciones virales sistémicas y que, bueno, la respuesta del huésped es determinante en la evolución hacia la mejoría, gravedad y o muerte. Claro, cada organismo, cada sistema inmunológico va a reaccionar de diferente manera ante un virus, y en este caso, si hablamos del dengue, pues puede evolucionar hacia un periodo curativo, como lo vimos hace un momento, o hacia un periodo de mortalidad o fatal, ¿no? Igual en el COVID también puede simplemente evolucionar de forma favorable y pasar simplemente con algunos síntomas respiratorios y recuperarse en casa, y otros requerir de una hospitalización e inclusive internarse en UCI. Va a depender de cada sistema inmunológico. Bueno, en el caso del diagnóstico sindrómico, pues sabemos que, como les decía, es a través de la picadura de la Aedes aegypti. Luego de eso, pues va a aparecer la fiebre. Aquí ya, pues la persona al tener los signos, se recomienda aislamiento. En ese momento, la persona al presentar esto, ya hay un aislamiento viral, o sea, el organismo de la persona ya presenta una carga viral. Se necesita la detección de antígenos, en este caso inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que también está presente para hacer ese tipo de exámenes, y el test rápido. Con ellos se podría detectar a tiempo anticuerpos contra este virus. En el caso de que, si bien esto, no sé, es bueno que ustedes también lo tengan en consideración, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico del dengue? Los métodos directos está el aislamiento viral, detección de genoma, PCR, y bueno, los limitantes es que no es una prueba rápida, o sea, tarda su resultado, y la ventaja es que es de una alta sensibilidad y especificidad. O sea, nos va a permitir saber si realmente se trata de el diagnóstico diferenciado de dengue. La realiza laboratorios de salud pública en apoyo a la vigilancia epidemiológica. O sea, el INS, en esos y otros de apoyo. La detección antígeno NS1, así se denomina, es el marcador de recopilación viral y es de una sensibilidad que varía entre el 48 al 93%. O sea, puede variar su sensibilidad. Puede darse una negativa en un paciente que tiene dengue, o sea, no es de una sensibilidad óptima. En el caso de los métodos indirectos está la serología, lo que hace un momento les dije, que es muy valiosa esta porque identifica anticuerpos específicos. En el caso de la inmunoglobulina M, y bueno, en este caso es positiva y que indica infección de más de 5 días de inicio de la enfermedad. Y en el caso de la inmunoglobulina G, resulta positiva, lo cual indica infección pasada. Es parecido a lo que sucedía con el COVID en este caso, ¿no? Cuando nos decían que estaban presentes estos anticuerpos. Las guías que se utilizaron para esta
Esta información pues son las que son de la OPS y la OMS. Bueno, lo que les dije hace un momento les mencionaba que también cuando hablamos de la falla multiorgánica ocasionada por el dengue, pues se da la miocarditis y arritmias severas. También puede darse formas inusuales. Las formas inusuales se denomina así a una encefalitis y a coma, lo cual llevaría a un coma. ¿Cuáles son las herramientas para el manejo clínico? Generalmente los establecimientos, todos los establecimientos de salud, ahora vamos a ver un modelo de plan para que ustedes más o menos sepan, porque eso todo establecimiento lo tiene. Guías clínicas del dengue de la OMS en 2009, la última adaptación que se dio en el 2010 para las Américas, la segunda edición de las guías clínicas de dengue de 2016, luego dengue en las poblaciones especiales, como bien dice aquí, poblaciones como en el caso de embarazo, recién nacido lactante, adulto mayor, infecciones asociadas, algunas personas con algunas comorbilidades también se consideran, eh, las infecciones asociadas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal aguda, enfermedades de osteoarticulares y anticoagulantes. Personas que tienen este tipo de enfermedades pues son poblaciones de mayor riesgo a presentar esta equilibrio electrolítico, que tenga alguna alteración en esta. Entonces, la resolución ministerial que ha sido del 2017 es una guía de práctica clínica para la atención de casos de dengue en el Perú. Muy importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Esto es algo que ustedes deben revisar, todos aquellos que están en el sector salud, debemos conocer porque aquí nos especifica cómo se debe identificar, cómo es el diagnóstico, el tratamiento oportuno. Si bien el tratamiento y el diagnóstico lo hace un personal médico, ustedes por ser personal de salud deben tener conocimientos previos. En el caso de las características, la clasificación de gravedad del dengue, el dengue sin signos de alarma, considerado como A, el dengue con signos de alarma B y el dengue grave, que es una clasificación que ya nos dio, que ya nos hizo, fue transmitido por la OMS y la OPS. Bueno, en ese caso, en esta clasificación, el dengue sin signos de alarma es aquella persona que vive o viajado en los últimos 14 días, como les decía, ya sabemos que es de 2 a 7 días de evolución y 2 o más de las siguientes manifestaciones. El caso de la fiebre se presenta en ese tiempo, de 2 a 7 días, y puede presentarse de 2 a 7 días de evolución. Entonces, quienes se acompaña de alguno de estos signos, náuseas, vómitos, exantemas, todo lo que hemos visto hace un momento. Lo que yo quiero de esta clasificación, que de repente ustedes lo que pueden hacer es imprimirla y tenerla dentro de sus lo que ustedes deben conocer, si muchos de ellos de ustedes son estudiantes o van a presentarse a su CERU, para que puedan reconocer, porque si van hacia una zona endémica, este cuadrito les va a ser de gran utilidad. Es lo que hemos visto hace un momento, este es un resumen. En el caso del dengue sin signos de alarma, se atiende en el primer nivel de atención y el manejo es ambulatorio. Cuando hablamos del dengue con signos de alarma, es necesario internar al paciente en un hospital o en unidades de dengue. En el caso de dengue grave, que generalmente es el dengue hemorrágico, aquí hablamos de una necesaria hospitalización y es necesario inclusive en UCI. Bueno, aquí hablamos también de la clasificación, aquí se hablaría de la clasificación de gravedad, pero teniendo en cuenta los criterios de grupo. Entonces aquí pues va a ser diferente si hablamos de un dengue sin signo de alarma, en el cual pues tolera volúmenes adecuados de líquidos. Recordemos que siempre un paciente con dengue va a tener cuadros de deshidratación. Si hablamos de un dengue sin signos de alarma, pues presentan enfermedad con condiciones asociadas, entonces hablamos de un paciente que está muy próximo a tener complicaciones y severidad. En este caso, es posible la remisión a hospital o unidades de dengue. Se requiere de observación y atención de su infección y condiciones asociadas. En el caso del dengue con signos de alarma, aquí también se puede hablar que paciente que es cercano a la caída de la fiebre o más frecuente a la caída de fiebre o en las horas siguientes, o sea, la fiebre que fue muy alta con los antipiréticos, paracetamol descendió, pero se suma a otros signos como los menciona aquí, y bueno, en este caso se tiene que ser hospitalizado.
El caso del dengue grave, que ya sabemos cuál es, en ese caso sí, pues necesita ser hospitalizado y requiere tratamiento de urgencia. Este es el monitoreo que se debe realizar, un monitoreo intensivo de la presión media en adultos y niños no invasivo, que pues en este caso es la presión arterial media sobre la presión distólica y en este caso se obtiene de la presión sistólica menos la presión diastólica sobre 3 más la presión diastólica. Esa es la presión médica media. Esta es la presión media que se necesita para poder hacer un seguimiento y monitoreo a nuestros pacientes. Y algunas de ellas. El caso de el signo más temprano de hipovolemia. Recuerden que hace un momento hablamos de que nuestro paciente puede presentar la hipovolemia y pasar a un shock. En este caso, principalmente van ustedes a observar que la presión sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio, ¿ya? Y como dice aquí, la presión que ustedes deben, la presión media, en este caso, para que recuerden esa tablita, esa operación, la presión media va a ser menor a 70 milímetros de mercurio. Y además sumado a una taquicardia. Entonces, es importante que ustedes sepan diferenciar esto para que podamos coadyuvar al profesional médico. Signo más temprano de hipovolemia en niños, que es la taquicardia. Los signos más tempranos en el adulto que cursa un choque hipovolémico, que es reversible, es taquicardia más disminución del PAM, de la presión media. Bueno, acá es una hoja que utiliza el médico para poder, esto se utiliza en los hospitales, este es para el tratamiento enzimático, es un tratamiento que ellos realizan. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización por dengue? El caso del dengue, los siguientes criterios de hospitalización son los resultados de una revisión sistémica y de un metaanálisis. Es decir, hay muchas investigaciones que coinciden en que los criterios deben ser considerados de la siguiente manera. Se sugiere hospitalizar a aquellos pacientes que presenten dengue por más o cualquiera de los siguientes. Dengue con signos de alarma, dengue grave, intolerancia a la vía oral, dificultad respiratoria, estamos hablando de un distrés, acortamiento de la presión del pulso, prolongación del llenado capilar, es mayor de 2 segundos, hipotensión arterial, insuficiencia renal aguda, si es una gestante, estamos ante un embarazo, o hay una coagulopatía. Entonces, hay consideraciones adicionales, otros factores que pueden determinar la necesidad de hospitalización de pacientes con dengue. Incluyen la presencia de comorbilidades. Si sumado a este dengue, pues tenemos un paciente diabético, un paciente que tiene un problema cardíaco, entre otros, pues lógicamente ellos también necesitan ser hospitalizados. También podemos hablar de una fase de recuperación. Recordemos que durante todos los estadios también hay una fase que menciona esta, que es en el que existe un estado hemodinámico normal, pulso se normaliza, ya hablamos de uno de los signos que era muy, el indicador, pues aquí en la fase de recuperación es afebril, ya no, y pues no necesita antipirético, resolución de los síntomas, empiezan a desaparecer estos síntomas, deseo de ingerir alimentos y una diuresis adecuada. Se empieza la orina a hacer con normalidad de acuerdo a la ingesta de líquidos. ¿Y cuáles son los criterios de alta en pacientes con dengue? En cuanto a los criterios clínicos, está la ausencia de fiebre por 48 horas sin administración de antipiréticos. Mejoría del estado clínico, bienestar general, buen apetito, estado hemodinámico normal, diuresis normal, lo que hace un momento le decía, sin dificultad respiratoria y sin evidencia de sangrado. Es decir, el llenado capilar es normal en nuestro paciente. Criterios de laboratorio, pues tendencia ascendente del recuento de plaquetas. Hay una normalización del recuento normal de plaquetas. Hematocrito estable, sin líquidos intravenosos. Y a lo que les decía también hace un momento, es importante que ustedes lo tomen en cuenta durante la atención, durante la identificación de un paciente. Recordemos que cuando ya sabemos que un paciente ya ha sido identificado como caso sospechoso y a través de la
a través de los antecedentes epidemiológicos, la evolución clínica y los exámenes de laboratorio, ha pasado a ser diagnosticado, ha sido tratado, pero es necesario que cuando pase al tratamiento no se debe automedicar al paciente. Muchas veces algunos pacientes van hacia una farmacia buscando simplemente disminuir alguno de estos síntomas, alguno de estos signos, sin saber que están ante un caso, si hablamos de una zona endémica. Por ejemplo, en el caso de antibióticos, solo en casos de infección confirmada, metabisol, dipirona no se debería utilizar, antieméticos, antiácidos, AINES, corticoides, entonces solamente bajo una prescripción médica deben ser incluidos. El shock por dengue evidenciado por pulso débil, tenemos un llenado capilar de más o menos 3 segundos, hay extremidades frías, oliguria, puede inclusive haber una taquicardia. También algo que debemos identificar ante un shock por esta enfermedad es que más o menos dos hacen el diagnóstico de shock o uno de los anteriores más acortamiento de la presión. Hay un pulso de menor o igual a 20 miligramos de mercurio o hipotensión arterial. Recordemos esto, nunca debemos olvidar que hay un pulso débil, un llenado capilar de más o menos 3 segundos y extremidades frías, oliguria y taquicardia. Pero si hablamos también del shock, hay un aumento progresivo del hematocrito, hipoalbuminemia, grandes derrames y ascitis. Bueno, los componentes a considerar en el shock en adultos es, en el caso de la hipotensión, pues tenemos que es menor de 90 milímetros de mercurio, tenemos una presión media de 70 milímetros de mercurio, con presencia de taquicardia, hay una hipoperfusión celular. Característico en nuestro paciente con dengue es la piel fría, húmeda y cianótica, azulada. Renal, en cuanto al aspecto del sistema renal, pues disminuye el flujo renal, hay una diuresis de menos de 0.5. En cuanto a estadios o manifestaciones neurológicas, alteración del estado mental, obnuración, desorientación, nuestro paciente está confuso, desorientado. Hiperlactatemia, bueno, este término hace referencia a una oxigenación celular anormal. Entonces, es importante diagnosticar a tiempo el shock por dengue, sí. Ya sabemos cuáles son las consideraciones para poder saber qué hacer ante un shock. En este caso, ya hablamos de los signos de hipoperfusión que se manifiestan con un llenado capilar lento, paciente frío y sudoroso, ansiedad, confusión mental, pero también hay que tener en cuenta qué hacer. En el caso del manejo de un shock por dengue, pues siempre es necesario las pruebas de laboratorio, un hemograma completo, un PCR, saber la presencia de anticuerpos de la inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, también todo ello es necesario. Otras pruebas según el órgano afectado, transaminasas, grasas arteriales, electrolitos, glicemia, nitrógeno ureico y creatinina. Todo esto es en sangre para saber cómo son enzimas cardíacas, cultivos, rayos X de tórax. Si hablamos de una citis, es importante también una rayos X de tórax, torácica o abdominal, ecocardiograma, porque podemos estar ante una miocarditis y un electrocardiograma. Entonces, este es un algoritmo para el manejo de líquidos intravenosos en pacientes con shock hipovolémico. Se le denomina de esta manera el ABC y monitoreo de signos vitales. Recordemos que esos pacientitos necesitan un seguimiento de los signos vitales muy minucioso, de 5 a 30 minutos, más oxigenoterapia. Pacientes con shock hipovolémico por dengue, pues en este caso, si son con algún tipo de comorbilidad, o hablamos de embarazadas o adultos mayores, si fuese no, simplemente se le administra solución cristaloide. ¿Ya? Eso, claro, eso es a nivel hospitalario. Y más 20 mililitros, esto se debe administrar de 20 mililitros por kilogramo en 15 a 30 minutos. Reevaluar si hay alguna mejoría clínica, se reduce el goteo a 10 mililitros por kilogramo por hora y se continúa por 1 a 2 horas y es continuar con el monitoreo continuo. Reevaluar si hay alguna evolución clínica y de esa manera, como ustedes pueden observando, se va a ir reduciendo el goteo. Pero si hablamos de un paciente que sí tiene alguna de estas
comorbilidades, además de hacer una gestante o a un adulto mayor, es necesario el manejo del adulto mayor paciente con comorbilidad y o si es embarazada debe ser individualizado, porque tenemos que considerar pues sus antecedentes patológicos, porque asumado que es una gestante, puede ser una gestante diabética, puede ser una gestante con hipotiroidismo, con algún diagnóstico que requiera otro tipo de seguimiento de sus signos vitales, el tratamiento, por eso se dice que es individualizado y con monitoreo, en este caso es un monitoreo estricto. La mejoría clínica está dada por remisión de los signos de shock. Claro, no estamos observando esos signos probables de un shock, signos vitales estables, diuresis normal, no hay una oliguria, disminución del hematocrito a menos de valor base en un paciente estable. Y bueno, ese es en cuanto si tenemos así un pacientito con alguna enfermedad preexistente. En el caso del paciente que no tiene comorbilidades o no se trata de una gestante, pero que persiste los signos de choque o de un shock, entonces ya es necesario administrarle 2 bolos de solución cristaloide de 20 mililitros por kilogramo de 15 a 30 minutos. Si persisten los signos de choque, pues se tiene que administrar 3. Y en el caso de que esto no remita, continúe persistiendo estos signos, bueno, es necesario definir la función del bomba y el uso de las aminas. O sea, ya es una evolución más difícil, es decir, este paciente podría ocasionarse mucho riesgo a muerte. Entonces, para ello, pues se tiene que evaluar la acidosis persistente y el riesgo de hemorragia. Se necesita otros bolos de solución hidratante, cristaloides o coloides. En este caso, estos generalmente son atendidos en unidad de cuidados intensivos. Bueno, aquí es lo mismo que en su momento les he hablado. Esa es la ponencia en sí sobre el dengue, pero también les voy a compartir, como les decía, un plan que, bueno, ha sido establecido por la Dirección de Redes Integradas del IMASUR, que este plan que ellos realizan de forma anual o que es transmitida no solamente para la dirección, sino que ese plan que considera a los diversos establecimientos que pertenecen. Es decir, todos los establecimientos de esa dirección de salud tienen que seguirlo, tiene que haber una persona encargada de que ese plan sea cumplido. Vamos a ver eso ahora. ¿Listo? Voy a compartirles pantalla del plancito. Ya. Que no lo ven así bien. Ya. Bueno, en este caso, les decía de la Dirección de Redes Integradas de Salud IMASUR. Este es un documento técnico que nos habla del plan de prevención y control del dengue, zika, chikungunya y otras enfermedades transmitidas por vectores. Es la jurisdicción sanitaria de DINIS IMASUR. Este es del año que está en curso. Este es un plan muy importante porque si bien aquí incluye también el Zika y chikungunya, pero es que todos ellos son transmitidos a través de vectores y por eso es que también los han agregado. Entonces, algo que debemos tener en cuenta aquí, parte de introducción, eso no necesitan saberlo, sino lo que yo quería manifestarles acá. Entonces, lo importante cuando nosotros realizamos el seguimiento a nuestros pacientes, la articulación operativa, esto. Lo que les decía en la ponencia, esto, para que ustedes sepan que esto se realiza a nivel de plan y a través de las direcciones. Por eso es importante que no solamente se involucre el gobierno local o los profesionales, tiene que haber aquí la presencia de planes desde las direcciones generales para que esto se ejecute en cada establecimiento de salud. Entonces, los resultados esperados por componentes, que es lo que hemos visto durante las diapositivas, nos habla de la coordinación, planificación y presupuesto que se hace de la dirección general, la comunicación, hay un encargado responsable del área de comunicación hacia la población, epidemiología también, hay un encargado de ello, el laboratorio, que es los servicios de apoyo que están dentro del establecimiento,
Cuando se hace atención al paciente, pues tenemos que tener coordinación técnica con el área de seguimiento de metaxénicas y zoonosis. También dentro de los establecimientos hay un área responsable, manejo integrado de vectores. Todo esto forma parte de los componentes que se articulan entre sí para formar justamente esa estrategia para prevenir y controlar los casos de dengue. Cuando hablamos de promoción de la salud a través de los gobiernos locales, que formulan y desarrollan acciones para la prevención y control de las enfermedades que se transmiten a través de vectores. Promoción, docencia, investigación. Eso es muy importante. Y los medicamentos y insumos. Eso no se ha tocado dentro de las diapositivas, pero también creo conveniente que deben saberlo. Los establecimientos de salud cuentan con medicamentos y dispositivos médicos suficientes para la atención según gravedad de casos y nivel de complejidad y capacidad de resolución. Por eso le decía, los establecimientos de primer nivel de atención, de acuerdo a su capacidad resolutiva, ellos pueden atender pacientes sin signos de alarma y a ellos con todas las atenciones necesarias para sus síntomas, para sus signos, en ese caso, los que no son de gravedad, que no hay signos de alarma. Entonces, no hay ningún inconveniente con ello. Desde el primer nivel de atención sí se puede proporcionar esas atenciones. Eso básicamente, eso proviene, esos medicamentos, fármacos provienen e insumos de la DEMIT. Aquí, por ejemplo, esos son los cuadros que ustedes acá hablan de las actividades anuales que se programan. No es necesario que ustedes, pero pueden, también se los puedo transmitir para que lo tengan en cuenta. Ajá. Nos habla de los exámenes serológicos, complicaciones por muerte, todo eso. Pero vamos a ver un poquito más, quería mostrarles algo. Un momentito. Ajá. Aquí, lo que les decía dentro de la PPT, hay que tener en cuenta el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto en el componente de atención a pacientes? Recuerdan que uno de los pilares, uno de los ejes que consideré en esta estrategia articulada, también se hablaba del presupuesto, que es un componente importante. Ante las complicaciones y muertes por dengue evitadas mediante la detección precoz del caso de dengue, chikungunya y zika, pues la actividad a realizar es organizar los servicios de salud de acuerdo al nivel resolutivo y fortalecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia para la atención de casos de dengue según clasificación clínica y casos de fiebre. Entonces, ya tenemos, ahorita ya conocemos cuál es la clasificación clínica. Pacientes clasificados como con dengue sin signos de alarma, pacientes con signos de alarma y pacientes que presentan un dengue grave. Entonces, en esta clasificación se tiene que considerar que se haga la referencia y contrarreferencia porque en el primer nivel de atención no cuentan con la atención necesaria para casos complicados y tienen que ser referidos a un hospital de mayor complejidad. Ustedes tienen que conocer, por eso, cuáles son sus establecimientos de referencia para hacer esta actividad de manera oportuna. Bueno, aquí habla de los vectores, eso no es necesario que usted lo conozca. Algo importante a considerar son estas actividades son importantes que ustedes lo sepan. ¿Cuáles son las acciones de supervisión, monitoreo y evaluación del plan? Todo plan que proviene desde la dirección general, pues tiene que realizarse en una acción de supervisión y monitoreo y con consiguiente su evaluación. ¿Qué pasa? Que si no se realiza una supervisión y monitoreo oportuno, pues lógicamente muchas de las actividades dentro del plan no van a ser ejecutadas. Entre estas actividades o acciones a tomar están las actividades de monitoreo y supervisión. Los establecimientos de salud deben preparar, organizar sus brigadas de intervención con el soporte técnico de DIRIS Limasur, en este caso, de esa dirección, en razón de las actividades de vigilancia y control vector Aedes aegypti. Por ejemplo, en todos los establecimientos de primer nivel de atención se realiza en las guardias, así se les denomina, guardias comunitarias, se realizan actividades de monitoreo o identificación del Aedes aegypti.
Existe un formato donde se hace un seguimiento, se hace visitas domiciliarias eh, externas, porque no ingresamos a las casas por la coyuntura de salud, pero conversamos con el paciente sobre cómo son cómo es la disponibilidad de sus recipientes, si los tienen tapados, si hay muchos zancudos o mosquitos en la zona. Se conversa con el paciente y se va llenando unos formatos por familia. Entonces, de acuerdo a eso, se le identifica si también tienen recipientes inservibles, acúmulo de estos recipientes inservibles dentro del hogar. De repente son recolectores de depósitos, pero ante la lluvia estos pueden ser fuentes de depósito de agua y podrían, o también si tenemos muchos depósitos de agua destapados, o sea, todo ello al hacerse el seguimiento oportuno por brigadas de intervención, le permite al profesional de la salud, porque no solamente lo hace el responsable del área de zoonosis o de metaxénicas dentro de los establecimientos de salud, ellos hacen que los demás profesionales se integren y formen ese tipo de seguimiento o monitoreo. Se asigna y distribuye el personal técnico en este caso de la dirección, para que realicen actividades de fortalecimiento de capacidades, monitoreo y supervisión, haciendo uso del instrumento, el formato que les decía, que es la recopilación de información en los establecimientos que corresponden. Se hace la supervisión de los procesos de disposición del final de residuos generados y se aplica la ficha de monitoreo durante la campaña. A veces se realizan hasta campañas dependiendo por la necesidad. Es necesario reuniones de capacitación con los responsables de los establecimientos de salud y los gobiernos locales. Hay que capacitar debidamente al personal sobre las medidas preventivas ante riesgo de infección de la COVID y el correcto uso de la EPP. Claro, si vamos a hacer las visitas domiciliarias, tiene que cumplirse con ello. Situación de transmisión de enfermedades metaxénicas y su impacto en la salud pública. También un manejo clínico del dengue, si fuese el caso, también Zika o chikungunya, y verificar las estrategias más adecuadas de difusión. Cuando hablamos a veces se hacen campañas también de salud donde se incluye este tipo de capacitaciones o sesiones educativas donde se hace el uso pues de perifoneo, de banderolas, de papelotes, donde se brinda rotafolio, donde se brinda la información hacia la población. Fortalecimiento de capacidades al personal desde los gobiernos locales. Con ellos tiene que ir de la mano el sector salud. En cuanto a la evaluación del plan de trabajo, pues al culminar las actividades se tiene que realizar la evaluación de estas para saber si a nivel de cada uno de estos establecimientos, de acuerdo a su plan, se han ejecutado las capacitaciones, el seguimiento, el monitoreo de cada uno de estos domicilios de la jurisdicción del establecimiento de salud. Ajá, eso es en cuanto a lo que quería manifestarles. Hay algo que también me parece muy importante que ustedes lo sepan. No les voy a compartir. Aquí está. Esa es la guía que está actualmente en curso, la guía de práctica clínica para la atención de casos de dengue en el Perú, que bueno, la tenemos en el establecimiento impresa, pero esta es la virtual, la que puede servirles mucho a ustedes. Es amplia, pero aquí está toda la información más extensa, porque las PPT pues es lo mismo, de repente algunas cosas han cambiado. He incluido también información de la OMS, pero de aquí la información es la actualizada y también es la que se puede considerar en el Perú, ¿no? En nuestro país, porque es nuestra guía. Entonces, aquí está algunos de los formatos que ustedes pueden, por ejemplo, este es el registro semanal de notificación epidemiológica. Aquí, bueno, este es de la, también aquí hay otro formato que, casos de dengue, claro, por ejemplo, aquí este caso es dirección, manejo, declaración. Hay uno que no, ese lo maneja el laboratorio. No, no está aquí. Hay un formato que es el que manejan los profesionales, pero me parece que aquí no está. Pero ese es tan solo para ir a domicilio, ¿no? Que ese es el que se recopila toda la información. Entonces, esta guía es muy amplia, donde hablan del tratamiento para el caso de dengue desde el primer nivel de atención, es muy extensa y entonces ustedes también les puede servir de gran ayuda. Y este es del Ministerio de Salud.
Bien, eso sería todo en cuanto a esta presentación. Si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Magíster Nuri Chumpitas. Bien, entonces, antes de activarles lo que es el audio para que puedan realizar sus consultas o dudas que puedan tener, vamos a activar lo que es la camarita para poder tomarle la foto correspondiente. A ver, vamos a ver si están... A ver, reproducir. Bien, entonces pueden activar sus cámaras. Gracias, Ofelinda, Emir. A ver, también estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Estamos en vivo el día de hoy con este tema tan importante que es el dengue, ¿no? Vamos activando nuestras cámaras, por favor, para poder tomarles las fotitos grupales. Yo sé que están tal vez en horario laboral, están trabajando en estos momentos de turno. Activamos nuestras cámaras. A ver, no le permite. Vamos a ver qué... No, no hay. Perfecto. No me permite. Bien, a ver, vamos a tomarles la foto entonces. Bien, ahora sí, ya hemos activado también lo que es los audios. Pueden activar sus audios si tal vez tengan alguna consulta o duda con respecto al tema que se ha dado el día de hoy. Dudas, consultas que puedan tener. Aquí está la magíster para poder absorber todas sus consultas que tengan. ¿Ya podemos apagar la cámara? Sí, pueden apagar ya la cámara. Activen sus audios o levanten la mano de manera ordenada. Levanten la manito aquí en el Zoom y pueden activar sus audios o tal vez escribirnos a través del chat, o tal vez todo ha quedado muy claro, no hay ninguna duda, no hay ninguna consulta. También háganoslo saber. Bien. Perfecto, aquí dice que está todo claro. Ha estado interesante la clase. Bien, muchas gracias. Gracias, Dina, gracias. Gracias a todos los participantes que el día de hoy han tomado este tiempito para poder ingresar y utilizar estos conocimientos que nos ha compartido Magíster Chumpitas. Bien, activen sus audios solamente si van a realizar alguna consulta o alguna duda que tengan, por favor, ¿bien? Perfecto. Bien, entonces... Una consulta, ese formato que ha estado ahí lo van a mandar al grupo. Sí, justamente eso les iba a indicar en unos minutitos. Quiero saber si ya no Para poder hay más consultas o dudas que puedan tener. esa guía que la magíster habló. Todo está muy claro, indica Catherine Pilar Timaná Cernaque. Gracias, Catherine. Perfecto. Bien, entonces parece que no hay ninguna duda, ninguna consulta, magíster. A ver, acá dice Emir. ¿Qué tipo de dengue es el que más se presenta en el Perú? Hola, Emir, buenas noches. Sí, en el Perú, bueno, lo que más sobresale, la mayor incidencia está presente en el dengue. El dengue es el que más sobresale en nuestro país por ahora. Perfecto, bien. Entonces, no habiendo más consultas ni preguntas, indicarles que se pueden certificar el día de hoy
Gracias, Aurora. Indica está muy interesante el tema y todo está muy claro. Bien, como les estaba comentando, pueden certificarse a través de sus asesores. Los asesores son las personas que les compartió el enlace el día de hoy para que puedan ingresar a esta importante capacitación. Bien, ¿el costo del certificado cuál es? El costo es 30 soles de manera digital y 60 soles que está incluido con todo el envío de manera física el certificado. Bien, entonces es un costo solamente por promoción hasta el día 30 quienes se certifiquen. Eso lo está brindando la Escuela de Capacitaciones ESESI, la cual también agradece el día de hoy su asistencia y también agradece a nuestra ponente, Magíster Nuri Chumbitaz, por habernos compartido estos conocimientos. Bien, entonces no habiendo más detalle, visite nuestras páginas también de Facebook, que es www.escueladesaludalmenara.com. Bien, ¿algo más que acotar, Magíster? Gracias a todos los participantes, nos esperamos en una próxima. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches con todos. Hasta luego.